Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la licenciatura en enfermería, cursando el módulo de métodos cuantitativos de la investigación, presentando nuestro proyecto de investigación, el cual se titula Relación que existe entre la ansiedad y el consumo de tabaco entre los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Em, lo presentamos Michelle Antonio Velasco, Aide Alejandra Hernández Arias, Carla Saraí Tinajero Suárez, Itzel Verde Becerra y su servidora Ana Elisa Barajas Martínez. La finalidad de este estudio es encontrar o descartar la asociación que existe entre la ansiedad y el consumo de tabaco en estudiantes de la FES Iztacala, y de forma más específica se busca identificar el grado de ansiedad, evaluar el grado de tabaquismo y comparar el nivel de ansiedad según el género de los estudiantes. Ya que los trastornos de ansiedad son más comunes entre adolescentes y jóvenes adultos, además los estudiantes ya eran fumadores en la secundaria, tienen una mayor probabilidad de aumentar tanto la frecuencia como la cantidad de tabaco consumido en la universidad. Como marco conceptual tenemos la definición de nuestras dos principales variables, que es ansiedad y tabaquismo. Como la definición de ansiedad tenemos el estado de inquietud, alteración o zozobra del estado de ánimo, alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas o mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o ataques de pánico. Y en tabaquismo tenemos que la Secretaría de Salud en 2015 la define como la adicción a la nicotina. También la Organización Mundial de la Salud en 2003 nos da una clasificación referente a el nivel de tabaquismo que conllevan las personas. Nos dice que de 0 a 5 cigarrillos diarios fumados, lo clasifica como un tabaquismo leve, de 6 a 15 como un tabaquismo moderado y de 16 o más tabacos consumidos al día, un tabaquismo grave. El marco referencial. La psicopatología emocional, incluyendo los trastornos del estado del ánimo y de ansiedad, presentan una elevada prevalencia en la población general y frecuentemente concurre con el consumo de tabaco. En una muestra de 1.725 personas con diagnóstico de trastorno depresivo o de ansiedad, se encontraron que estos síntomas se presentan con mayor gravedad en los fumadores dependientes a la nicotina que en comparación con los fumadores no dependientes, los exfumadores y los que nunca habían fumado. Fumar constituye un grave problema de salud pública, siendo la primera causa evitable de morbilidad en el mundo. Y en las últimas décadas se ha observado una elevada prevalencia de consumo de tabaco en personas con diferentes trastornos psicopatológicos. Este trabajo es una revisión descriptiva de la literatura que se centra en analizar el papel de la sensibilidad a la ansiedad en relación con el consumo de tabaco. La ansiedad es una de las afecciones de salud mental más comunes a nivel mundial y coexiste con el tabaquismo en un índice notablemente alto, pues existe el 37.8% de probabilidad de fumar cigarrillos si tienes ansiedad. Mantener un tipo de estrés significativo o ansiedad puede influir en padecer más síntomas de abstinencia, a diferencia de personas sin este u otro tipo de trastorno, lo cual dificulta el cese del consumo de cigarrillo de forma exitosa. En cuanto a justificación y relevancia, el 4.6% de los jóvenes de entre 15 y 27 años de edad padece un trastorno de ansiedad y muchos autores relacionan el uso del tabaco como un factor para padecerla, ya que muchos jóvenes, especialmente aquellos de entre 18 y 24 años, prueban el cigarro por primera vez durante su etapa universitaria. La OMS informó que en general la prevalencia del consumo de tabaco está aumentando en los países en desarrollo y algunos estudiantes utilizan el tabaquismo como un mecanismo de supervivencia. Bajo este contexto, se pretende encontrar o descartar la asociación que existe entre la ansiedad y el tabaquismo, así como el mayor número de incidencias de acuerdo al sexo y las distintas carreras de la FES Iztacala. Posteriormente se presentarán los resultados de la investigación. Problemática. ¿Cuál es la relación entre ansiedad y tabaquismo en estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala?
Hipótesis de investigación. ¿Existe asociación entre la ansiedad y el consumo de tabaco en los estudiantes de la FESI? Objetivos. El principal es asociar los niveles de ansiedad con el nivel de tabaquismo de los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y los objetivos secundarios son caracterizar y describir a la muestra, estimar la prevalencia de ansiedad y de tabaquismo, comparar el nivel de tabaquismo y ansiedad en las distintas carreras y comparar el nivel de tabaquismo y ansiedad según el sexo. Tipo y diseño de investigación. La investigación es un estudio observacional, transversal, analítico y prospectivo. Su diseño es de casos y controles del modelo 2. Población de estudio y unidad de estudio. Se va a llevar a cabo en los estudiantes de modo presencial de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Los criterios de inclusión son alumnos de las 7 carreras de la FESI que cursen de manera presencial y estén inscritos en el semestre 2024-1, ya sea del turno matutino o vespertino. Los criterios de exclusión son alumnos que se encuentren inscritos en la modalidad en línea, inventarios incompletos, sujetos que por cualquier situación decidan ya no participar en el proyecto. Tamaño de la muestra. Para hacer el cálculo del tamaño muestral usamos la fórmula de estimación de frecuencias con marco muestral conocido, donde Z es igual a 1.96, P es igual a 0.37, Q igual a 0.63, N igual a 18.018 y D igual a 0.05, dando como resultado 386. En esta diapositiva les voy a presentar las 4 diferentes variables que ocupamos para nuestra investigación, siendo todas de dimensión unidimensional. Nuestra principal variable es ansiedad, con un valor final de 20 a 41 serían los no casos y de 42 a 77 serían los casos, siendo nuestro tipo de variable una categórica ordinal. Nuestra variable secundaria es tabaquismo, su valor final de la medición es fumadores y no fumadores, y la tipo de variable es una categórica ordinal. Ahora les voy a presentar nuestras variables de caracterización, siendo la primera sexo, con un valor final en femenino y masculino, siendo una tipo de variable una categórica nominal. Y por último, nuestra segunda variable de categorización es carrera, con el valor final de medición, que sería enfermería, medicina, optometría, odontología, biología, psicología y ecología, siendo esta una tipo de variable una categórica nominal. El diseño del instrumento es un inventario digital que se realizó en un formulario de Google con el objetivo de identificar cuál es la relación entre la ansiedad y el tabaquismo dependiendo del sexo y las distintas carreras de la FES Iztacala. Las instrucciones eran: en el inventario hay una lista de síntomas comunes de la ansiedad. Se los solicitó a los sujetos que lean cada una de las preguntas atentamente e indiquen cuánto les ha afectado en las últimas semanas, incluyendo el día en el que contestan el inventario. A continuación tenemos un cuadro de las variables en donde muestra la variable principal, que es ansiedad, la variable secundaria, que es tabaquismo, las de categorización, la de sexo y carrera. El instrumento que utilizamos fue el instrumento documental, que es un inventario, y las técnicas que se utilizaron fue validez de contenido, de constructo, confiabilidad, validez de criterio, rendimiento y confiabilidad. Tenemos dos dimensiones. La primera se basa en el tabaquismo, el cual tiene dos ítems. El primer ítem es fumas con dos códigos, 1 y 2, y ítem número 2, que es cuántos cigarrillos se fuman al día, desde 0 a 16. La segunda dimensión es sobre la escala de ansiedad de la escala de Beck, con 20 ítems, y tiene 4 posibles respuestas. Posteriormente, de las variables de categorización, hay un ítem por cada variable, que es la carrera, y se escogen las 7 carreras que se manejan en la FESI. Y del sexo solamente hay 2 posibles respuestas, que es mujer u hombre. Validez interna. Se realizó una encuesta para conocer si la ansiedad está relacionada con el tabaquismo, partiendo de una muestra seleccionada de manera aleatoria de la comunidad de estudiantes de la FESI.
En validez de constructo, los coeficientes de correlación de Pearson fueron todos positivos y mayores a 0.4. No se obtuvieron varianzas iguales a 0, por lo que ningún ítem fue eliminado ni modificado. Al verificar la confiabilidad del instrumento, se encontró que tiene un alfa de Cronbach igual a 0.93, indicando que el instrumento tiene confiabilidad. Los valores de P obtenidos indican que la correlación es directa, positiva y fuerte. Respecto a la técnica de recolección de datos, como se puede ver en el cuadro, tenemos variables que son ansiedad, tabaquismo, sexo y carrera. La ansiedad se ve o no se ve dependiendo la encuesta aplicada en base a la escala de Beck. El tabaquismo, según la clasificación de la OMS, que también se aplicó en la encuesta, ya sea leve, moderada o grave. Y el sexo se les pregunta femenino, masculino y la carrera perteneciente a la que están dentro de la FES. La técnica de recolección de datos en ansiedad es psicometría y encuesta, y para tabaquismo, sexo y carrera es encuesta. Así como podemos ver datos primarios o secundarios, la ansiedad es un dato primario y tabaquismo, sexo y carrera es un dato secundario. Dentro de la encuesta aplicada se adjuntó un consentimiento informado que, según la Ley General de Salud, la Declaración de Helsinki y el Código de Nuremberg, de los que derivan los principios éticos, se aplicaron características como confidencialidad, revisión independiente, revisión y transparencia, principio de justicia, principios de beneficencia y respeto por las personas. En un análisis estadístico descriptivo, se procedió al cálculo de frecuencias para cada una de las variables que comprenden la ansiedad y tabaquismo. Se calculó medidas de tendencia central y variabilidad, así como sus intervalos de confianza para la media, y se estableció un nivel de significancia del 5%. El plan de análisis estadístico e inferencial para demostrar la asociación entre variables se utilizó chi cuadrada de independencia, coeficiente de contingencia e intervalos de confianza al 95%. Se aplicaron 388 inventarios, de los cuales 2 estudiantes decidieron no participar, y debido a los criterios de exclusión no fueron contemplados dentro del estudio de la investigación, por lo tanto empleamos 386 respuestas. Posteriormente se procedió a analizar los datos y estos fueron los datos obtenidos. El número de estudiantes que presentan ansiedad y son fumadores fue del 17.9%. Los estudiantes que presentan ansiedad pero no son fumadores fueron 31.3%. Aquellos que eran fumadores y no presentaron ansiedad son el 23.1% y los que no fueron fumadores y tampoco presentaron ansiedad fueron 27.7%. De los 386 resultados obtenidos, el 52.8 correspondió al sexo femenino y el 47.2 al sexo masculino. En cuanto al sexo femenino, 119 estudiantes, representando el 30.8%, presentaron ansiedad y 71, con el 44.9%, fueron fumadoras. Para el sexo masculino, 71 estudiantes, con el 18.4%, presentaron ansiedad y 87, con 22.5%, fueron fumadores. En cuanto a carrera, el 18.7% representó enfermería, el 19.4% en representación de medicina, el 5.2% en optometría, el 12.7% de odontología, el 20.7% de biología, el 1.6% de ecología y el 21.8% de psicología. De los 72 alumnos pertenecientes a la carrera de enfermería, el 7.8% presentan ansiedad y el 11.7% son fumadores. En medicina, el 9.6% tiene ansiedad y el 4.9% son fumadores. En optometría, el 1% tiene ansiedad y el 4.4% son fumadores. En odontología, el 5.7% presentaron ansiedad y el 3.4% fueron fumadores. En biología, el 13.7% presentan ansiedad y el 7.5% fueron fumadores. En ecología, el 1.3% presentó ansiedad y el 0.5%
fueron fumadores. Y por último, en psicología, el 10.1% de los estudiantes presentaban ansiedad, mientras que el 13.2% fueron fumadores. También se obtuvo el valor de chi cuadrada de independencia de ansiedad y tabaquismo, dando como resultado 0.069. El coeficiente de contingencia calculado para evaluar la fuerza de asociación entre ansiedad y tabaquismo fue de 0.092. Discusión. Las consideraciones para lograr el objetivo del estudio fueron evaluar el número de estudiantes con ansiedad y que fueran consumidores de tabaco. De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra investigación, el 17.9% de los estudiantes que presentan ansiedad también son fumadores y el 31.3% de los estudiantes no son fumadores. Dichos resultados no coinciden con lo mencionado por Lawrence en el 2020, donde cita que los datos epidemiológicos indican que una persona con trastorno de ansiedad o síntomas relacionados a la ansiedad tienen el 37.8% más probabilidad de fumar cigarrillos. Nuestros resultados indicaron que es mayor la probabilidad de no consumir tabaco aún presentando síntomas de ansiedad. Podemos observar que el coeficiente de contingencia calculado para evaluar la fuerza de asociación entre la ansiedad y tabaquismo fue de 0.092, que se interpretó como una asociación débil o nula, y una P igual a 0.69, que indica que la asociación no es significativa. En este trabajo se determinó que no existe relación entre ansiedad y tabaquismo. Por lo tanto, se infiere que las personas con o sin ansiedad utilizan el tabaco de forma indiscriminada y viceversa. El nivel de ansiedad predomina en los no fumadores con un 31.3%, evidenciando que una parte importante se encuentra con sintomatología que está afectando su día a día, mientras que un porcentaje más pequeño, el 17.9%, tiene predisposición a subir su ansiedad. Además, se revelan diferencias significativas según el género y la carrera cursada.